Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Honra de nuestro Señor Jesucristo y en agradecimiento que Dios tan bueno y generoso y bondadoso tuvo misericordia de mí y me sanó. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, y nuestro pastor es el hermano Osvaldo Torres. Bueno, hace tiempo, mucho tiempo,
a causa de una mala manipulación, rascándome el oído, eh, accidentalmente perdí la protección natural que Dios nos da para nuestros oídos, que es la cera. Bueno, la perdí completamente. A raíz de esto, empecé a sufrir de mi oído derecho, cada vez se me enfermaba de diferentes maneras. Por lo general era algo así como un hongo. Cada vez enfermaba, el Señor me sanaba. Y así a través de muchos años. Hasta que últimamente, por decirle los últimos 2 años, enfermé y recuerdo que era en la madrugada que el oído segregaba un líquido. Y como yo no sabía a qué hora iba a segregar, yo dormida, y bueno, como estaba en una posición sobre el oído izquierdo, el líquido que segregaba se me iba a ir hacia adentro. Resulta que ya no era solamente entonces la afección de mi oído en la parte para acá afuera, sino que hacia adentro porque el líquido se fue corriendo. Resulta que esta última vez que enfermé, ya la cosa sentía que segregaba, pero como decir, profundo. Ya me estaba afectando, como decir, las partes de la garganta, me estaba afectando las partes de los ojos, porque la cosa se había agravado. Bueno, yo eh, tenía que limpiarme el oído porque al segregar esos líquidos tenía que limpiarme. Cuando me doy cuenta que era no solamente ya era líquido, sino que ya estaba botando, era pus. No me dolía, gracias a Dios, le doy la gloria al Señor Jesucristo, porque no me dolía el oído. No me dolió, nunca me dolió el oído. Y bueno, pero sí fui notando que sentía como que el oído se me estaba tapando. Y yo me limpiaba con los palitos Bob y no era cuestión de que se me inflamó las paredes del oído, no, porque todo estaba bien, yo podía limpiarme normalmente y eso era lo que me llamaba la atención y me preocupaba, porque ya estaba como tapado, pero no tenía nada que lo tapara, o sea, todo estaba limpio. O yo misma me limpiaba y veía que no veía, o sea, no prosperaba en cuanto a oír, sino que sentía el oído como tapado. Y se me fue tapando como progresivamente hasta el punto, recuerdo una de las últimas veces que me limpio con el palito, se me agravó la cosa que ya se me estaba inflamando aquí como una glándula, el oído aquí en la parte aquí al frente también se me estaba inflamando alrededor de este huesito que tenemos aquí. Y me estaba preocupando en verdad, porque ya la cosa estaba como poniéndose un poquito grave. Bueno, solicité la ayuda a 2 hermanos que me apoyaran. Lo hice como angustiada, pues, porque ya veía que la cosa estaba empeorando. Y le doy la gloria al Señor Jesucristo, que a partir de ahí, bueno, aparentemente nada pasaba, sino que me sentía que el oído se iba tapando más y sin poder solucionar. Bueno, ya lo último cuando yo me veo que se me inflama la glándula, el oído por acá afuera, y la cosa de la garganta, el oído también me estaba agarrando, perdón, el ojo izquierdo, derecho. Entonces, empecé a considerar de ir al médico, pero quería hacerlo bajo la guianza del Señor. Eh, Porque en una oportunidad hace años fui al médico y me maltrataron mucho el oído. Y yo no quería correr el mismo riesgo. Entonces lo que hice fue pedirle la guianza al Señor y el Señor, yo pedí la oración aquí en la iglesia y a partir de eso yo no sentí de ir al médico. Mejor me quedé quieta. Resulta que la cosa todavía, de repente, de pronto, empiezo a ver o a sentir o sí, a ver la sanidad de parte del Señor. Empecé a notar que se me iba deshinchando la glándula, el oído ya no lo sentía tan, como decir, tenso como lo sentía por tanto tiempo. Y empecé a una cosa que ya últimamente no podía casi cantar aquí cuando estaba reunida en los cultos porque no me escuchaba la voz. Y pensé
Ya últimamente estaba cantando muy pasito, a volumen muy bajo, porque pensaba que estaba corriendo el riesgo de, porque uno para poder cantar bien tiene que oír, y yo no oía bien. Al contrario, en el momento del culto parecía que los sonidos me hacían que como que si se sintiera más, no solamente uno, sino que el otro también se afectara. Y sentía como que si estuviesen mucho más tapados. Bueno, resulta que de pronto, en vez de ir al hospital, comienzo a ver la mano de Dios obrando en mi oído. Noto que, sí noté que, como por decirle, la última vez que boté no solamente líquido, sino pus. Y yo me limpié, después que me limpié, de ahí en adelante no, el oído no me segregó más líquido ni pus, se me desinfló, o sea, fue una sanidad gradual. Empecé, se me desinfló o desinflamó la glándula, y noté que empecé cantando aquí en las alabanzas, o mejor dicho, respondiendo, diciendo amén, escuché mi voz que medio se escuchó. Y en otra oportunidad, la segunda vez fue un amén también, que medio, que lo escuché, noté que se me estaba escuchando la voz, hasta que eso fue gradual, hasta el día que un día cantando me di cuenta que llegué aquí y vi que mi oído estaba totalmente sano. Escuché perfectamente, ya no estaba tapado o como tapado, y sé que fue la mano de Dios. Por eso le doy la gloria y mi agradecimiento al Señor Jesucristo por esa gran obra que Él hizo en mi oído y en todo decir lo que repercute el oído dentro de mí. Bueno, la gloria para el Señor Jesucristo. Este es el testimonio que he querido compartir con ustedes hoy. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 108. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperando que el Señor en esta hora, que permita en su gracia, en su misericordia, poder estar detrás de este púlpito y delante de esta cámara, hablando y siendo instrumento para hablar la verdad que lo edifica a usted y que me edifica a mí. Es un privilegio que el Señor concede a uno el poder, el honor y la responsabilidad de traer la palabra, la cual puede ser útil para las vidas, como la escritura que leímos la semana pasada, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para fundamentar. Nosotros queremos que esa palabra venga a nuestros corazones, porque esa es la que trae la edificación. Cuando el Señor nos habla, estamos hablando, cuando hablamos la palabra, estamos hablando su voluntad. Pero la voluntad de Dios debe ser traída bajo inspiración del Espíritu Santo. Porque muchos toman la Biblia o los mensajes del hermano Branham, pero sin inspiración, sin la guianza del Espíritu, sin la revelación del Espíritu, basado en interpretaciones humanas, personales, y echan a perder el plan de Dios porque establecen una línea que no es la línea que el Señor trazó. Una de las razones por las cuales vino este mensaje es para hacer una limpieza del hombre y la mujer, de esas ideas, de esos pensamientos que son contrarios a la palabra. El Espíritu Santo viene a hacer una obra muy profunda de limpieza. Y eso es algo que usted, quien me escucha en esta hora, debe entender cuando se le habla a usted de la palabra. Esta palabra debe hacer una obra profunda en cuerpo, alma y espíritu en nosotros. Debe hacer esa obra, porque si no, la obra será inconclusa, no puede ser una obra a medias. El Señor quiere una obra completa. Él no se conforma hasta que Él no hace una obra completa en nuestras vidas.
Yo he tenido la bendición de estar en ministerios, el ministerio de hermano Caldona, de hermano Baldo, que están preocupados por trazar la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo he aprendido. Lo que he aprendido de los hombres, no, lo que he aprendido del ejemplo de esos hombres, que tiene que ver con la inspiración con que toman la palabra. Entiendan bien. Yo pudiera decir, bueno, mi pastor lo dice y yo lo creo, pero eso no suena a revelación, eso suena a enseñanza o que me estoy basando en la palabra de mi pastor. Y esa palabra tiene que estar vivificada, revelada en mi corazón por la palabra. Tiene que ser revelada en mi corazón por el Espíritu. Porque yo veo desde Génesis hasta Apocalipsis la perfecta armonía. Entiéndase porque a veces uno ha escuchado expresiones muy humanas de hombres que aunque conocieron al hermano Branham y dicen, si el hermano Branham lo dice, yo lo creo y no lo cuestiono. Eso suena muy bien. Si usted se pone a analizar, suena como muy puro, muy perfecto. Pero cuando uno indaga, escuchen bien esto, cuando uno indaga en lo que ellos creen que dijo el hermano Branham, resulta que son interpretaciones que el hermano Branham no enseñó. Hay una diferencia. Yo me paro en lo que dice el hermano Branham. Y cuando uno les dice, pero ¿en qué te basas tú? En este folleto. El profeta dijo esto y esto y esto. Muy bien. Pero ¿qué interpretación piensas tú que el hermano Branham dio eso? Esto y esto y esto. Y cuando uno mira la armonía de las escrituras, no cuadra, no calza. Porque una revelación tiene que calzar con toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entienda eso. No importa cuánto grite usted, no importa cuánto se emocione usted. Las emociones no sustituyen la revelación. La revelación produce emoción. Pero si usted tiene emoción sin revelación, esa emoción no lo va a llevar a nada bueno. Antes lo va a confundir y le va a dar una errada interpretación de la Biblia y así enseñará a otros cosas erradas de la Biblia. Y cuando uno después habla con esos hermanos, están cerrados ante líneas que fueron inculcadas y que no están en armonía con la Escritura. Y cuando el Espíritu Santo, aún con este mensaje, quiere hacer algo más profundo, no puede. Hermano, el Espíritu Santo no puede hacer eso. No puede hacer una obra, no les puede hablar. No puede profundizar en cuerpo, alma y espíritu. No puede hacer eso. No les puede dar un espíritu nuevo. O sea, renovar por la renovación de nuestro espíritu, de nuestra mente. A eso se refiere esa escritura. Dios no puede renovar. ¿Por qué? Porque se aferran a sus ideas, a sus pensamientos y a sus modos, que cuando viene la medicina de Dios, entonces no la aceptan, no la comprenden y por consiguiente la rechazan. Y Dios queda esperando poder obrar en su propia iglesia. Dios quiere obrar en su propio pueblo. Y cuando viene una interpretación errada de las escrituras o de lo que dice el hermano Branham, eso produce una cosa, incredulidad. Y en donde hay incredulidad, Dios no puede moverse, Dios no puede obrar, Dios no puede vindicar, Dios no puede manifestarse. Hay muchas cosas que pudiera mencionarles con relación a puntos y argumentos humanos que uno ha escuchado a través de los años acerca de verdades que uno lee en la Escritura y confirmadas por el hermano Branham, porque el hermano Branham no predicó nada fuera de esta palabra, que hoy en día están sujetos a las interpretaciones de los diversos grupos que existen. No voy a solamente a circunscribirlo a las iglesias denominacionales, que sabemos que existen infinidad de grupos
que han tomado la Biblia para interpretarla a su manera, sino me refiero también a hermanos del mensaje, que de una manera increíble uno ve cómo han tergiversado lo que dice la Biblia. Y lo diré, una de las cosas que el Señor ha mostrado en los últimos años para que el pueblo se active con relación a eso son los dones espirituales. Y cuando uno comparte con hermanos esas escrituras, una de las escrituras favoritas de los hermanos, y los hermanos la presentan como una gran revelación, hermano. La presentan como una gran revelación del Espíritu. Y dicen, hermano, ya los dones espirituales no son necesarios. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Eso ya es quitado. Porque ahora está lo perfecto, que es el amor de Dios. Suena muy elemental, ¿verdad? Pero primero, esa interpretación no cuadra con la revelación que el Señor le dio al hermano Branham. No cuadra en ninguna parte. Escuchen bien esto. Segundo, están tomando esa cita de una manera aislada. Porque si la unen al contexto, ustedes verán que el hermano Branham, el apóstol Pablo, no se está refiriendo a la caridad. ¿Sabe usted eso? En esa escritura, aunque él está hablando del amor, no se está refiriendo al amor. Él dice, el amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Él allí establece una comparación y él dice, las profecías algún día se van a acabar. ¿Por qué se van a acabar? Porque hoy en día estamos en espacio de tiempo y hay cosas que están en un futuro que deben ser conocidas. Y cuando se habla de profecía, entiéndase, es predicación de la palabra. La predicación de la palabra es profecía. Pero algún día la predicación de la palabra va a pasar. ¿Y cuándo va a pasar? Entiendan. Y cesarán las lenguas. ¿Por qué? Porque como dice la misma escritura, las lenguas es una señal para los incrédulos. Pero algún día las lenguas van a cesar. ¿Pero cuándo? Y la ciencia ha de ser quitada. O sea, la capacidad de entender el plan de Dios a través de la Biblia. La profundidad del fundamento de la Biblia. Porque hoy en día algunas cosas sabemos y otras cosas no sabemos. Pero algún día hasta eso va a ser quitado. ¿Pero cuándo va a ser quitado? Porque en parte conocemos lo que nos ha sido revelado y en parte profetizamos lo que será, lo que Dios va a hacer, que todavía no se ha cumplido. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. ¿Cuándo vendrá lo perfecto? En aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor, no habrán misterios, no habrán lenguas y no habrán ciencias, porque tendremos pleno entendimiento de todas las cosas, hermano. Y por eso él lo lleva a un paralelismo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Era lo que él conocía. Él no podía hablarle de algo profundo porque era un niño y no lo sabía. Él hablaba lo que sabía, pero había cosas que él tenía que ser instruido. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño, porque ahora, obviamente, al ser un hombre sabe más que un niño. Y habían cosas que él tenía que superar, hermano. Ahora vemos por espejo en oscuridad porque estamos en este velo de carne. Mas entonces veremos cara a cara, hermano, en la presencia del Señor.
cuando estemos en esa gran gloria. Ahora conozco en parte, pero entonces allá conoceré cómo soy conocido. ¿Sabía usted que allá ellos ya conocen todas las cosas? Eso es lo perfecto. Allá no va a ser necesario predicar para salvación, porque allá llegaron a lo perfecto. Allá no va a ser necesario explicar la Biblia, porque todos sabrán, porque están con Dios, hermano. ¿Se dan cuenta? Este es un pequeño ejemplo de muchas cosas que han querido anular lo que la palabra dice. Y Dios, cuando quiere obrar en medio de los corazones, no puede. Hay una limitante, hay una barrera que impide que Dios haga su voluntad. Eso es algo muy tremendo. Ahora, Dios quiere en este tiempo, y Dios está levantando hombres y mujeres que le entienden, que tienen percepción profética. El hermano Branham dice que la novia tendría percepción profética. ¿Qué significa eso? Va a captar la voz del Espíritu. Va a saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. ¿Y por qué va a saber ese pueblo eso? Porque va a tener de su espíritu, entienda. Va a tener de su espíritu. Ese pueblo, el Espíritu Santo, siempre los guiará a la verdad. Y el fundamento de ese pueblo no será la interpretación de una denominación o de un hombre, sino que será la interpretación del Espíritu Santo, que hablará por medio de sus siervos, aquellos que también hablan por medio del Espíritu, que ven la palabra cumplirse en medio del pueblo, en medio de la persona. Ven cómo Dios vindica su palabra. Y a ese pueblo es que Dios está buscando, hermano. Dios está anhelante un pueblo que le entienda y que le comprenda, que sea uno, que se haga uno. Un pueblo que se haga uno con Dios. ¿Sabía usted que ese es el gran anhelo de Dios? Un pueblo que se haga uno con Él. Que cuando venga la interpretación del Espíritu, el oído espiritual dice, esto es Dios. Esto es Dios. Pero eso no lo va a tener hasta que no reciba el Espíritu Santo. Por eso, como dice la misma Escritura, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y una de las cosas también, que aunque se ha predicado en infinidad de veces, a veces no se comprende el principio de ese acto que el Señor hizo y que hace por nosotros, que es el acto de la redención. El acto de la redención es algo muy profundo. Y lo que implica ese acto profundo en medio del pueblo, que aunque suene sencillo el decirlo, es algo que si el pueblo lo hace correctamente, entendiendo el orden correcto de las cosas, va a obtener beneficios espirituales. Va a obtener el beneficio completo de eso que el Señor está haciendo, no un beneficio parcial, no beneficios temporales, no beneficios eternos, porque Dios cumplirá toda su palabra en ese hombre y en esa mujer. La redención es un acto que es necesario que el pueblo comprenda en profundidad y que lo haga bien, que lo haga correctamente, para que el Señor pueda glorificarse en medio del pueblo. Cuando nosotros hablamos de redención, hablamos de Dios quitando la culpa de un hombre y de una mujer. Dios lo perdona y lo compra. Le pertenece. Es una redención, es una compra.
se puede entender de muchas maneras. Es una liberación de una culpa. Cuando alguien paga la deuda de alguien, lo está redimiendo. Esa sería la expresión correcta. Si alguien está endeudado con alguien o con algo, alguna organización, y viene alguien y dice, yo voy a pagar la deuda tuya. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Está redimiendo a ese deudor, y él es deudor del que le está prestando. Porque no crean que si la persona dice, pero ahora tú me vas a pagar a mí, ¿qué va a pasar? Que ahora ya no le debe a esa institución, sino que le debe a esa persona. Y dirá, gracias amigo, porque yo te voy a pagar, porque ya esta institución me iba a quitar la casa, me iba a quitar el carro. Gracias, yo voy a cancelar la deuda contigo. Hermano, eso produce agradecimiento, eso produce una actitud de respeto y de consecuencia hacia esa persona a la cual se redime. Ojo, no es una actitud de que, bueno, yo no le dije que me pagara eso. No. A alguien que realmente haya tenido alguna necesidad y alguien se haya parado en la brecha y dice, ponlo a mi cuenta, esa persona va a mostrar agradecimiento. Y así debe de ser con la iglesia del Dios viviente. Hay cosas que deben ser entendidas en el pueblo del Señor que suenan como básicas, pero como el Espíritu nos está guiando hacia la necesidad de conocer por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, se sorprendería la cantidad de hermanos y de hermanas que vienen a una iglesia, pero con desconocimiento de la condición de él o de la condición de ella. Hay una liviandad o un desconocimiento de lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el hombre lo entiende, cuando la mujer lo entiende, entonces, y hace lo que exactamente él debe hacer, entonces Dios cumple exactamente su palabra. Dios lo bendice. ¿Se dan cuenta? Cuando vemos lo que hizo Cornelio, aquel centurión romano, él era un hombre piadoso. Las obras que él hacía eran obras que agradaban a Dios. Esas obras a Dios le agradaban porque él era temeroso de Dios y él conocía su corazón. Y por cuanto su corazón era sincero, ese corazón sincero necesitaba conocer la verdad. Y Dios le envió a un siervo, a un predicador como Pedro, para que predicara la verdad y ese hombre recibiera la verdad, que es la que lo haría libre. Porque si se le predica la verdad y esa persona lo recibe, allí hay liberación porque hay fe. Si usted recibe la palabra que Dios le da en fe, usted verá el beneficio de esa palabra. Usted verá cómo el Espíritu Santo toma esa palabra y la vindica a su corazón. Pero Él requiere que al escucharla, usted la crea y la ponga por obra. Eso es algo indispensable en todo aquel que se allega a Dios o que escucha la verdad de Dios. Y para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, les invito a leer esta escritura, Job, el capítulo 33. Job 33, el versículo 23 al 28. Vamos a tomar un poquito de agua. Job 33, del versículo 23 al 28. Leemos la palabra en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Si tuvieres cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, enterneráse su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad. Orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Qué tremenda escritura. Que el Señor pueda revelar esta verdad en su corazón y que el Señor nos ayude para que se entienda lo que Él quiere enseñarnos en esta hora. Que su corazón sea como acabamos de leer, su carne, su corazón se enternezca ante la voz de Dios como la de un niño. Solo así, recuerden, el Espíritu Santo aquí está confirmando eso una vez más. Tiene que ser la actitud como la de un niño para que la palabra surte efecto en usted. Para que la palabra haga un efecto, su corazón debe enternecerse como la de un niño. Señor, háblame, perdona mi incredulidad, ayúdame, Señor. Hermano, que el Señor nos ayude en esta hora a entender la verdad de la Escritura. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu hermosa palabra, tu preciosa palabra, tu santa palabra, tu perfecta palabra. Ella es vida, porque tú la vivificas, porque es tu voluntad. Todo lo que es hablado por tu Espíritu es palabra de Dios. Y todo aquel que la recibe en fe, activa esa unción de la palabra y verá el beneficio de ella en sus vidas, Señor. Que tu pueblo al escuchar en esta hora le añada fe a esa palabra que está escuchando y eso activará el principio de la unción de esta palabra. Pero si aquel que escucha es un incrédulo, no activará nada y serán solo palabras. Que en esta hora, Señor, tu pueblo pueda ser libre de tanta esclavitud, de tanto error, y que podamos llegar con toda confianza al trono de tu gracia, que podamos llegar ante ti liberados del pecado y del error, que podamos llegar ante ti, Señor, con un corazón de niño, para que tú nos hables y podamos obedecer tu palabra. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Perfecciona la obra en nuestras vidas. Perdona toda incredulidad de nosotros, Señor, y que nuestros pasos y nuestro hablar sean siempre guiados por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos en esta hora y bendice a todos los oyentes, Señor. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Que esa palabra sea vivificada por tu Espíritu en los corazones. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos con el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Han fallado en entender, en este caso vamos a hablar de la redención, lo que significa ser redimido y que eso tiene un requisito básico y claro. La redención tiene un principio básico y claro. Para que usted pueda entender y pueda tener el beneficio de lo que el Señor hizo por nosotros, usted debe abordarlo con los requisitos correctos. Debe hacerlo haciéndolo a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Hoy en día se ha sustituido la redención por membresías de iglesia. Se ha sustituido la redención por enseñanzas. Yo creo esto y esta es la verdad. Pero
no están siguiendo los pasos correctos, ni completos, ni correctos, ni completos de lo que el Señor pide para poder redimir. Hay un requisito para poder redimir. Los requisitos son muy claros y deben seguir el orden para que el Señor pueda adquirirnos a nosotros. El Señor, cuando se habla de redención, usted debe primero entender que el acto de redención es que el Señor lo va a perdonar y lo va a justificar. ¿Qué significa eso? Que Él lo va a perdonar de tal manera que usted delante de Dios y delante de los ángeles, usted no ha pecado. Hermano, eso es lo que nos ofrece el Señor con la redención. Escuchen bien. En la redención, lo que Él nos ofrece a nosotros, los seres humanos, es que Él nos va a perdonar nuestros pecados. Eso tal vez lo ha escuchado usted infinidad de veces. Pero es necesario que estas palabras usted las reciba en fe para que esa unción de la palabra sea vivificada en su corazón. Porque si usted asume una actitud incrédula, usted no va a recibir nada. Eso no va a activar la unción que está en la Biblia. ¿Sabe usted eso? Lo que activa la unción que está en la palabra es su fe. Pero con actitud de incredulidad no verá, como decía un hermano, pero ni un cocuyito. Usted no verá a Dios moverse porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted entiende eso, entonces usted dice, hermanos, como aquellos hombres en los aposentos altos, ¿qué haremos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué papeles debo llenar? Ante esa necesidad natural del hombre, porque en la conciencia del hombre sabe que ha hecho mal y busca la manera de ser perdonado. Pero allí se han metido las denominaciones, los hombres con sus interpretaciones. Traen libros de membresía, traen sociedades religiosas, clubes religiosos, en donde los hombres y las mujeres pasan un rato agradable en actividades religiosas, en compañerismo. Porque obviamente usted dirá, hermano, yo disfruto del compañerismo. Yo también, está correcto eso. Pero ponga cada cosa en su lugar. Ponga cada cosa en su lugar. Usted no está en una iglesia porque aquí sí me siento bien. Suena bien, ¿verdad? Pero eso no es algo más allá. Aquí yo voy aquí porque esta fue la iglesia de mi mamá, esta fue la iglesia de mi papá y a mí me dijeron que esta era la verdad. Suena como bien, pero es más profundo que eso. Es más profundo que eso. Su experiencia debe evolucionar más profundamente. Debe empezar a colocarle más fe a la palabra para que esa unción empiece a vivificarse en usted y a revelarle a usted. Porque Dios no lo trajo a una iglesia solo para que fuera un simple miembro de iglesia. O lo trajo a un compañerismo cristiano o a una iglesia del mensaje solo para que dijera que Dios envió un profeta y estuviera con las fotos de la nube y de la columna de fuego para arriba y para abajo diciéndole a la gente que Dios envió un profeta. Suena como, ese hermano sí cree el mensaje. Es más profundo que eso, no está entendiendo el ABC. Usted debe hacer el ABC de su vida. Comience bien para que todas las cosas ocupen su lugar. Hermano, ¿y cuál es el ABC? Usted debe experimentar un genuino, escuchen, un genuino arrepentimiento de sus pecados. Lo voy a volver a repetir. El principio de la redención comienza, obviamente usted quiere ser
perdonado y restaurado. Pero para que eso suceda, no se trata de que Dios dame la salvación así como soy. Entienda, tiene que haber un genuino arrepentimiento de sus pecados. Hermano, yo quiero ser perdonado, yo quiero irme para el cielo. Suena bien, pero no está entendiendo el principio del acto de la redención. Permítame, bajo la inspiración del Espíritu Santo, explicarle a usted quien me escucha, amigo que me escucha o hermano que pudo haber llegado de la manera incorrecta a la iglesia. Nosotros venimos, no importa de dónde venga usted, no importa el hogar maravilloso de donde venga usted, la crianza maravillosa que usted haya recibido. Debe de entender primero que nosotros nacemos bajo el estigma y la marca del pecado. Cuando nacimos, ya nacimos bajo una sentencia de muerte, porque al nacer bajo el sexo hay una sentencia de muerte sobre el hombre y la mujer. El hombre, al nacer bajo el sexo, nace con la inclinación de hacer el pecado, porque esa es la naturaleza aquí en la tierra. La naturaleza carnal va a ser siempre a complacer al pecado, a practicar el pecado, a hacerse uno con el pecado. El hombre no era así. El hombre había nacido, creado para ser imagen y semejanza de Dios, pero él decidió obedecer al pecado, y eso produjo que la condición del ser humano ya desde su nacimiento fuese una condición caída por el pecado. Ya nació con sentencia de muerte. Y los hombres, pero muy sobre todo Israel, los que nacieron en esa tierra con el conocimiento de la verdad, sabían que necesitaban ser perdonados. Y ellos, cuando Dios les dio la ley, ellos obedecían 100% la ley, porque ellos sabían que estaban cumpliendo tipos de lo que el Señor iba a hacer, el que iba a pagar el precio, el que iba a redimir, iba a venir a la tierra. La Biblia lo llama de muchas maneras, pero hoy en día nosotros lo conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, cumplió todas y cada una de las escrituras que decían lo que Él tenía que hacer. Todas. ¿Para qué? Para que aquel que hubiere nacido en pecado tuviera la oportunidad, escuchen, tuviera la oportunidad de ser perdonado. Porque en la ley de la redención tenía que ser un semejante. No podía ser un animal, no podía ser un niño, como hacían algunas religiones que sacrificaban niños, pero no servía porque el niño a su vez nacía en pecado. O sea, utilizando un término, ya la ofrenda estaba contaminada, no sirve. Tenía que ser alguien que hubiera nacido sin pecado y que diera su vida por nosotros. Él pagó el precio por nuestro rescate, por nuestra redención. Es un derecho comprado, dado a los hombres. Ya ha sido pagado. Cuando el Señor dio su vida por nosotros, ya la incertidumbre del ser humano se terminó, porque ahora tenía un acceso al perdón. Era tan estricta la ley de la redención que todos los que murieron antes del Señor Jesús no podían subir a la presencia del Señor. Estaban en ese lugar bajo el altar, también conocido como paraíso, esperando que el Redentor se manifestara a la tierra y pagara el precio. Todos dependían del Redentor.
y el Redentor lo hizo. Nadie pudo señalarlo con pecado, no se halló en él maldad, ni jurado con engaño. Y cuando dio su vida, fue el rescate, como dice que ese himno, el rescate eficaz para todos nosotros. ¿Y qué pasa? Ahora Dios establece las reglas de la redención al hombre. Dios quiere adquirir un pueblo para su nombre. Dios quiere elegir una esposa para su nombre. Hermano, escuchen bien. Dios quiere elegir una esposa para su nombre. Una esposa que lo ame. Una esposa que le sirva. Una esposa que se haga uno con él. Hermano. Pero en el requisito para que pudiera haber una boda, ella, como dice la escritura que leímos, él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, es lo mismo que dice arrepentíos. Cuando el hombre le confiesa sus pecados a Dios, no ocultar sus pecados. Hermano, escuchen bien. Escuchen muy bien. Cuando el hombre y la mujer le confiesan todos sus pecados al Señor, no a algún hombre como muchos creen, sino a nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, Él va a escuchar nuestra confesión. Pequé y pervertí lo recto. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, como dice también aquella escritura, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Humillarse es reconocer. ¿Y qué es reconocer? Reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos pervertido lo recto, reconocer que hemos sido incrédulos, que no hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo, que no le hemos amado, que no le hemos honrado, que hemos vivido una vida abrazando al pecado. Porque si usted, quien me escucha en esta hora, y lo estoy llevando al tipo de esposa, usted pretende unirse a nuestro Señor Jesucristo sin confesarle sus pecados a Él, ¿cómo Él la va a redimir? Usted tiene que confesarle sus pecados. En la ley de la redención, cuando un hombre se iba a casar con una mujer, ella tenía que decirle a él que no era virgen. Tenía que decirle. Y cuando él sabía, él tomaba la decisión de redimir. Yo redimo. Y cuando él redime, es el mismo principio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Delante de ese hombre, ella es su esposa. Y delante de Dios, el hombre y la mujer que confiesa sus pecados a Dios y recibe el Espíritu Santo, ella es su esposa. Y la novia de Jesucristo es tan pura y santa delante de su esposo como lo es aquella mujer a la que le fue perdonado y fue redimida porque no llegó virgen. No se confunda. Uno a veces ha escuchado ciertas expresiones acerca de la condición de los hombres y las mujeres a la hora de casarse. Entiéndase las cosas. Entiéndase los tipos. En la medida en que usted entiende los tipos, usted no tropezará. Para Dios, cuando usted confiesa, no existe pecado. Pero para los hombres sí. Ciertamente. Ese Ike evangélico. Yo la conocí a ella, ella era una chismosa.
ella era una prostituta, él era un malandro, él era un marihuanero. ¿Qué hermano va a ser él? ¿Qué hermano va a ser ella? Ciertamente para ellos no lo es, pero para Cristo sí lo es. Para Cristo es su especial tesoro. Para Cristo es su novia amada, su esposa amada, su pueblo amado. Cuando Dios mira a su pueblo, lo ve como decía el hermano Galdona, lo ve con esa, cuando uno ve con papel rojo, lo que uno ve, lo ve blanco. Así nos ve el Señor a nosotros. Él no nos ve manchados, Él no nos ve negros, Él no nos ve marrones. Usted sí, pero Cristo no. Entienda, Cristo nos ve blancos a través de su sangre, porque hay una redención. Y delante, en el principio de la ley de redención, ella es tan pura y tan digna como aquella que no tuvo tacha. Hermano, porque los tipos tienen que cumplirse. ¿Se dan cuenta? Es tan pura para Dios que Él la ve blanca. Pero tiene que haber una confesión de pecados. Recuerden, no se trata de ser un miembro de iglesia. Se trata de confesar sus pecados, y ahí es donde muchos han fallado. Muchos simplemente están en una iglesia porque hay un grupo grande de compañerismo, de amistad y de complicidad entre ellos, y se sienten bien. Y para ellos, al estar en esa atmósfera que les gusta tanto, para ellos el estar en la iglesia está bien. Pero eso no es. Usted dirá, hermano, ¿usted me quiere decir que muchos no han recibido el Espíritu Santo porque no le han confesado sus pecados al Señor? Eso es exactamente correcto. Pareciera una paradoja, porque si están en una iglesia, debieron haber hecho eso. El hermano Branham ilustraba, él decía, cuando usted se arrepiente, él lo ilustraba de esta manera: debiera tener usted un día de lamentaciones. Esa expresión es muy tremenda y muy profunda. El hermano Branham dice, usted debiera de tener un día de lamentaciones, usted y Cristo. Señor, cuántas cosas, derramar su corazón, sus lágrimas en la presencia del Señor. Perdóname, Señor, yo hice esto, yo defraudé, yo me porté mal con mi esposo, me porté mal con mi esposa, me porté mal con mis hijos, le fallé a mis padres, hice muchas cosas, robé. Un día de lamentaciones en la presencia del Señor en el altar. Si se humillare mi pueblo, si reconociere sus pecados, si reconociere sus fallas, se dan cuenta. Pero si eso no está, ¿cómo usted le está quitando el derecho al Señor de redimirla? Porque usted no está confesando. Él la puede repudiar a usted, hermano. Cristo la puede repudiar a usted porque no le ha confesado sus pecados. Usted aceptó, pero no confesó. ¿Quieres ser mi esposa? Sí, quiero ser tu esposa, pero no le confiesa al Señor. Pero usted dirá, pero hermano, lo que usted está diciendo no tiene sentido. ¿Acaso el Señor Jesucristo no conoce todos los corazones? Medita en eso. ¿Acaso el Señor Jesucristo no conoce los corazones? Por supuesto que lo conoce. Pero conviene cumplir toda justicia. Maestro, yo necesito ser bautizado de ti y tú me estás pidiendo que te bautice. Y el Señor le dijo, deja ahora, Juan,
porque conviene cumplir toda justicia, conviene cumplir todo lo que dice la Escritura. Hágalo. No se base en que usted es muy querido en la iglesia o que usted tiene muchos años en la iglesia. Construya su relación con el Señor en base a partir de ese día de lamentaciones. Cuando en realidad usted reconozca que es un pecador. Cuando usted realmente se dé cuenta que su condición usted y yo éramos enemigos de Dios. Hermano, si estuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido que anuncia al hombre su deber, eso lo dice el libro de Job, pero habla del predicador de la palabra, un hombre escogido, muy escogido. Dios lo llama para predicar la verdad, con la palabra revelada a los corazones, para que ellas lleguen bajo esa unción del Espíritu. Fíjense, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, eso lo hace un predicador. Por eso, cuando usted vaya a la iglesia y escuche eso, que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, porque le está dando la oportunidad de ser redimido, que halló redención, porque se le está anunciando la verdad para que la reciba. Enterneráse su carne más que de niño. Recuerden lo que se está diciendo. La palabra sin fe no le hará a usted ningún bien, porque la unción que está en la Biblia se activa es con la fe. Es la gasolina y el fósforo. Usted le puede tirar una piedra a la gasolina y no enciende. Usted le puede tirarle tierra y no va a encender. Pero usted le tira un fósforo a esa gasolina y va a encender un enorme fuego. Ese fósforo es la fe. Y la gasolina, la unción que tiene esta palabra. Esta Biblia es un fuego abrasador que quemará toda escoria de su corazón, toda basura de su corazón, todo pecado, todo espíritu que lo hace usted obedecer al pecado, será echado quemado por el Espíritu Santo, por ese fuego del Espíritu Santo que empieza a quemar toda escoria. Cuando usted escucha la palabra y su corazón se enternece y usted entonces le trae una ofrenda al Señor, y esa ofrenda es usted mismo, en su arrepentimiento. Señor, perdóname, perdóname. Yo pequé, yo he hecho lo malo. Un genuino arrepentimiento, un día de lamentaciones. Eso lo hace solo un corazón enternecido, que recibe la palabra en fe. Hermano, orará a Dios el día de lamentaciones, ¿se dan cuenta? Y le amará, hermano. Dios le va a amar. ¿Por qué? Porque amor es obediencia. Cuando un hombre y una mujer hacen la voluntad de Dios, Dios lo ama. El que se allega a mí, yo me allegaré a vosotros. El Señor, cuando ve que nosotros nos allegamos a Él, Él nos recibe. Pero tenemos que venir con la actitud correcta, dando los pasos correctos, porque es a la manera de Dios. Solo un genuino arrepentimiento, un corazón arrepentido, entienda y que el Espíritu pueda vivificar eso en su corazón. Usted, por el hecho de haber sido criado en una iglesia, no es más que nadie. Es tan pecador como aquel que viene de una cárcel. Todos debemos tener, todos
ese día de lamentación. No hay nietos, no hay excepciones. Un día de lamentación, un día de reconocimiento, reconocer nuestros pecados, hasta que el Espíritu baje con el fuego y reciba ese sacrificio de arrepentimiento, hermano. Y verá su faz con júbilo, porque sabrá que Dios se ha revelado a su vida y Él restituirá al hombre su justicia. Hermano, es de Él, le pertenece. Tiene los mismos derechos que Cristo. Hermano, Dios nos hace coherederos de Dios. Las mismas promesas gloriosas que recibió nuestro Señor Jesucristo es para nosotros. Las mismas promesas que recibió el hermano Branham son para nosotros. Todos los que tú amaste y los que te amaron. Pero eso sí aplica a aquellos que obedecen. A aquellos que han sido redimidos. Hermano, eso no se aplica al simpatizante. No, eso no se aplica a aquel que solo va a la iglesia a pasar un buen rato religioso, o porque ya estoy acostumbrado a ir a la iglesia, y su corazón no se compromete con Dios. No hay ese día de lamentaciones con Dios, reconociendo sus pecados. Porque en la medida en que nosotros tenemos esa experiencia con Dios, entonces el evangelio será completamente distinto para nosotros. Yo he conocido muchos hijos de creyentes aquí en la iglesia que cuando eran jóvenes, y eso uno no espera que ellos tengan que pasar por eso, pero algunos de ellos se fueron tras el mundo porque estando aquí no entendían, no habían tenido ese día de lamentación con el Señor y se fueron engañados por la ilusión del mundo y fueron miserablemente derrotados. Sus vidas fueron destruidas por el pecado y destruidos volvieron a los pies de Cristo. Pero esta vez sí vinieron cumpliendo el requisito de la redención. Le dieron la oportunidad a Cristo que los redimiera. Le confesaron sus pecados. No venían justificando el pecado. Ahora venían, perdóname, Señor, como dice esta escritura, pequé contra Dios, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. ¿Qué puede aprovecharle a usted el pecado, joven? En el mundo el pecado lo va a destruir. Ya lo destruyó porque su alma está en perdición, porque usted menospreció la redención que Cristo ha querido hacer por usted. Dios quiere perdonarlo, redimirlo, comprarlo. Me pertenece, es mío, es mía. Yo te redimí, como dice la escritura en Isaías 43. Yo te redimí, mío eres tú, hermano. Y ahora sí dice, Jehová criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, que yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso se aplica en la redención, hermano. Cuando hay redención, si se fijan, hasta en las expresiones son perfectas. Jehová creador tuyo, ciertamente Él es el creador de los cielos y la tierra. Oh Jacob, porque él, Jacob, era el hombre que no temía a Dios, pero formador tuyo, oh Israel, ese es el que venció, el que honró a Dios y trajo a Dios a la escena. Hermano, y el Señor se revela a esos dos Israel, porque habían dos pueblos en Israel, así como hay dos pueblos en esencia en una iglesia, los redimidos y los que no han sido redimidos. Te dirá, ¿cómo puede usted decir eso, hermano? Porque hay algunos que no tienen el Espíritu Santo.
el sello de la redención es el Espíritu Santo. Hermano, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados hasta el día de la redención. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál día de la redención? La del cuerpo. Porque Dios nos perdonó, nos limpió en nuestra mente, compró el derecho de obrar en cuerpo, alma y espíritu. Pero el último que será redimido es el cuerpo, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor le dice a Israel: no temas, porque yo te compré a ti. Yo te redimí, te puse nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos cristianos, ahora tenemos el Espíritu Santo. Ese es el sello de la redención. ¿Cómo sé yo que Dios ha redimido a un hombre? Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Así es como se sabe que un hombre y una mujer han sido redimidos. Pero hermano, ¿es que acaso en las iglesias pueden haber hombres y mujeres que no han sido redimidos? Si no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, no. Están bajo una unción. Están en el proceso de ser redimidos. En muchos casos Dios está esperando que confiesen. Como hizo Jacob. Jacob pensaba que por ser un tracalero, un tramposo, creía que podía obtener la redención, la primogenitura. Pero ¿sabía usted que él no la obtuvo por trampas? No. Como tú quieres la primogenitura, entonces vas a tener que ganártelo. Y cuando venía la muerte en la forma de su hermano Esaú, se aferró al ángel: no te suelto hasta que no me bendigas. Hermano, estaba en desesperación. Y ahí es cuando su nombre fue cambiado. Le puse nombre. ¿Por qué? Porque venció a Dios. ¿Y cómo hizo para vencer a Dios? Por la fe. Porque se aferró a Dios, pero esta vez fue por la vía correcta. Muchos en las iglesias no han sido redimidos, no han sido comprados, no han sido sellados. Aquellos que Él redime, Dios le da un sello inviolable, irrompible. Nadie puede separar a ese hombre y a esa mujer de Cristo. Es su esposa, está unida a Él. Ahora ya no son dos, sino uno. Ya el hombre no la puede separar. Cuando ven a esa mujer, ya no miran a esa pecadora, a ese pecador, ahora miran a Cristo. Hermano, ¿se dan cuenta? ¿Has sido realmente redimido? ¿Has vivido todos estos años en la iglesia, viviendo una vida social, una vida religiosa, una vida conformada con las bendiciones, con sustitutos de la redención? ¿Estás viviendo de los beneficios que produjo la redención en el hombre, pero no has sido tú a su vez redimido? Hazte un examen en esta hora, hermano y hermana, que eres miembro de una iglesia. Solo tú puedes saber si has sido redimido o no. Hermano, en mí se manifiestan dones espirituales. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque la redención se aplica en aquel que confiesa sus pecados y se aparta. Alcanzará misericordia, como dice esta escritura, que
tuvo de él misericordia. Hermano, solo aquellos que confiesan sus pecados y se apartan y obedecen la palabra es a los que Dios ha de sellar. Hermano, yo conocí al hermano Branham en persona. Yo le digo, qué privilegio tuvo usted, pero eso no significa que usted haya sido redimido. Yo he escuchado todos los mensajes del hermano Branham. Yo le digo a usted, eso es maravilloso, pero eso no significa que usted haya sido redimido. No se confunda, no se enrede, no cambie la redención por un sustituto. No se siente en la silla de la predestinación creyendo que porque es un creyente del mensaje, ya usted es redimido. No. Los requisitos en la palabra son muy claros. Permítale al Señor que lo redima. Confiésele al Señor sus pecados y Dios redimirá su alma. Que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. ¿En cuál luz? En la revelación del Espíritu, en la luz del Espíritu Santo en su corazón, que alumbrará el camino por donde ha de pasar. Examinémonos. Como dice la Escritura, examinémonos si está en fe. Si es que el Espíritu mora en su corazón. Y si el Espíritu no mora en su corazón, el tal no es de él, no ha sido redimido, no le pertenece, no ha sido comprado, no tiene su nombre. ¿Se dan cuenta? El Señor tiene su lista. Estos son los que tienen mi nombre, mi esposa. ¿Tú has sido redimido? No. Entonces no puedes estar aquí. Ahora, si usted se arrepiente de todo corazón y le confiesa sus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Señor, que esta palabra pueda ser vivificada en los corazones. Señor, hay muchos que han aceptado sustitutos en sus vidas, Señor, y no te han permitido a ti redimirlos. Y muchos creen que están redimidos porque reciben bendiciones, porque están en el entorno de una iglesia y hasta te sirven, pero no han hecho las cosas conforme a la ley de la redención. Debe ser cumplido para que tú puedas perdonar, para que tú puedas santificar, para que tú puedas sellar y certificar ese corazón. Señor, que aquellos que escuchen este mensaje, tu Espíritu les hable. Tu Espíritu redarguya sus corazones y que cada uno de nosotros podamos ser sinceros, porque este es el tiempo de asegurarnos que nuestros corazones están certificados y sellados por tu Espíritu. Señor, esta palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú le envías. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde voy a tomar lo que dice la Escritura, a otra predicación del Espíritu Santo a través de un elocuente orador. Esa Escritura se refiere a predicadores, hombres muy escogidos por Dios para traer la palabra del Señor todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración. Es la mejor oportunidad de tener esa hora de lamentación para que podamos derramar nuestros corazones. Muchos pueden unirse a nosotros y pueden tomar esa hora para tener, no importa en dónde vivan, no importa en dónde sean, allí en su cámara secreta, junto con nosotros, únanse en esa oración especial. Tengan ese día de lamentación.
Confiese a Dios y Dios cumplirá su palabra. Y los domingos a las 9 de la mañana la predicación de la palabra con nuestro hermano, nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, toda la congregación a través de las redes por YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, los requisitos de la redención son muy claros. Ninguna iglesia ni ningún hombre puede anular lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Por eso es que vemos tantos hombres y mujeres que no han nacido de nuevo en una iglesia, que no han recibido el Espíritu Santo, porque no cumplen lo que dice la ley de la redención. ¿Ya confesaste tus pecados o los justificas? ¿O piensas que como tú eres está bien y que no necesitas arrepentirte de eso? Si tú traes ese lastre, no solamente no será sellado, Dios no podrá perfeccionar la obra en ti. Dejemos que el Espíritu Santo nos moldee y haga una obra especial en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo nos moldee, que saque toda incredulidad. Dejemos que el Señor nos redima. ¿Quieres tú ser redimido del Señor? Entonces, hazlo como dice la Escritura. Confiesa tus pecados a Dios. Apártate del mal. Arrepiéntete de todo tu corazón. Bautízate en el nombre del Señor Jesucristo y vive una vida apartada de lo malo. Esa es una consecuencia. Porque si tú confiesas pero sigues, estás probando que no eres sincero. El que confiesa y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.